Para terminar la revisión del tema de órganos linfoides, el último que nos falta por checar son los órganos linfoides terciarios. A diferencia de los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios, los órganos linfoides terciarios presentan características bastante importantes y bastante puntuales. Revisábamos que los primarios es el punto en donde van a madurar los linfocitos, el lugar donde van a madurar y otras células. Los secundarios es el punto donde se activan, proliferan, se diferencian las células de la respuesta inmunadaptativa, hablando del linfocito B y de T. Ya vimos cuáles son los lugares. Y los órganos linfoides terciarios también van a participar dentro de la activación de estas células, aunque una de las principales diferencias es que no va a ser por primera vez. Si bien en estos órganos linfoides sí va a haber activación de linfocitos, aquí no van a ser por primera vez. Entonces, una de sus funciones o lo que va a ocurrir aquí es activación de los linfocitos, aunque no necesariamente por primera vez, que eso es un punto bastante importante. Aquí no necesariamente tiene que ser por primera vez. Pero una de las principales diferencias que también vemos con el resto de órganos linfoides, principalmente con los secundarios, sería que los órganos linfoides secundarios sí nacemos con ellos. Nacemos con sistema linfático, vaso linfático, nódulos linfáticos, vaso o MALT. En el caso de los órganos linfoides terciarios, no vamos a nacer con ellos. Estos órganos linfoides van a ser creados de nuevo o van a ser creados a demanda. ¿Por qué? Porque originalmente no se encontraban ahí, no estaban ahí cuando nacimos, y dependiendo de los estímulos a los que nos fuimos exponiendo a lo largo de la vida, pueden crearse o pueden no crearse, que es algo importante que hay que conocer. ¿Cuáles son estos estímulos que van a hacer que se creen los órganos linfoides primarios? Uno de los uno de los principales estímulos que hace que se creen los órganos linfoides terciarios son o es la inflamación persistente que no ha resuelto. Inflamación persistente no resuelta. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que cualquier estímulo que genere que el sistema inmune esté muy activo y no se logre controlar, va a potencialmente poder terminar en la génesis o en el origen de un órgano linfoide terciario. Entonces hay varias cosas importantes que tendríamos que conocer aquí. Pero no toda inflamación persistente, no toda inflamación crónica acaba en un órgano linfoide terciario. Para que se considere como órgano linfoide terciario, tiene que cumplir distintos requisitos. No cualquiera puede ser un órgano linfoide terciario. Entonces, si conocemos varios de los puntos que revisamos principalmente cuando hablamos del nódulo linfático, podemos adivinar o podemos adelantar qué características necesita tener, porque para ser órgano linfoide terciario tiene que parecerse, no ser exactamente igual, pero parecerse muchísimo al nódulo linfático. Entonces, una de las primeras características que vamos a necesitar para que nuestro órgano linfoide terciario sea considerado como terciario es que esté organizado o esté dividido en una zona. Vamos a dibujarlo un poco más abajo. Aquí, que esté dividido en una zona que tenga linfocitos B, o sea, la zona B dependiente. Entonces que tenga una zona B dependiente y además de tener una zona B dependiente, que seguro varios ya lo adivinaron, que también tenga una zona T dependiente. O sea, que estas dos delimitaciones, estas dos fronteras estén bien marcadas, como sucede en el resto de órganos linfoides secundarios. Entonces, tiene que tener una delimitación entre la zona B dependiente y la zona T dependiente. Además de esto, la zona de linfocitos T tiene que tener unas células ya conocidas y unas células que ya revisábamos hablando de el nódulo linfático. Tiene que tener unas células que se conocen como células reticulares fibroblásticas. Células reticulares fibroblásticas.
Esa sería la segunda característica, que posean células reticulares fibroblásticas en la zona T dependiente. Entonces sería la segunda característica. La tercera característica es que además también la zona de linfocitos T tenga una estructura también ya bastante conocida, que esta estructura se conoce como vénula de endotelio alto. Entonces, la zona de linfocitos T también tiene que tener vénula de endotelio alto, que sería la tercera característica. Además, la siguiente característica que vamos a revisar no la hemos revisado del todo, de hecho pues prácticamente no la habíamos mencionado hasta ahorita, y en este punto de la clase o en este punto de la historia solamente tienen que saber que tiene que tener esto. En la zona de linfocitos B tiene que existir evidencia de dos procesos. Un proceso que se conoce como cambio de isotipo, y que es eso, lo platicaremos en los videos de inmunidad adaptativa. Tiene que existir cambio de perdónenme, vamos a escribirlo bien, cambio de isotipo, que eso lo definiremos mejor muchísimo más adelante, son spoilers. Cambio de isotipo, y además del cambio de isotipo, esta misma característica tiene que tener una cosa que se conoce como reacción de centro germinal. Reacción de centro germinal. ¿Qué es eso? Lo revisaremos mucho más adelante, pero ahorita nada más basta con que háganos un poquito de memoria que debe de tener esta característica también. Cobrará más sentido cuando veamos inmunidad adaptativa. El siguiente punto también cobrará un poco mejor de sentido, perdónenme por tantos spoilers, pero cobrará más de sentido cuando veamos también inmunidad adaptativa, y tiene que tener la expresión de una enzima que se conoce como AID o desaminasa inducida por activación. Desaminasa inducida por activación. Desaminasa inducida por activación. Es una enzima. ¿Para qué sirve esta enzima? ¿Qué hace y lo demás? Vuelvo a lo mismo. Lo revisaremos en inmunidad adaptativa. Es muy pronto todavía. Y esa sería nuestra quinta característica. La sexta característica es que en la zona de linfocitos B existan también una célula ya conocida que vimos en el nódulo linfático, que tiene dendritas y vive en el folículo. O sea, que tenga células dendríticas foliculares. Lo voy a escribir un poquito afuera. Células dendríticas foliculares. Que tenga células dendríticas foliculares en la zona B dependiente, que sería la sexta característica. A diferencia del ganglio linfático, que en el nódulo linfático, que sí teníamos una cápsula que daba forma a nuestro órgano, y que de hecho pues era en forma de riñón, aquí salió un poquito mejor. A diferencia del nódulo linfático, donde teníamos esta cápsula, la séptima característica es que el MALT no tiene cápsula. Entonces la siguiente característica es la falta de cápsula. No tiene que tener cápsula el MALT, que sería nuestra siguiente característica. Y finalmente la última característica que va a presentar nuestro MALT es que tiene vasos linfáticos, pero estos vasos linfáticos van a ser únicamente eferentes. ¿Por qué? Y tiene mucho que ver con las funciones que revisábamos de los vasos linfáticos cuando hablamos por primera vez de ellos. Acuérdense que los vasos linfáticos jalan el agua del líquido extracelular y se lo llevan hacia el conducto torácico. En este sentido, el tejido linfoide terciario se encuentra asociado a mucosas, entonces arriba tendría que tener su epitelio, ¿no? Tendría que tener un epitelio acá arriba. Y si tiene un epitelio acá arriba, pues obviamente se va a encontrar en tejido conectivo, los órganos linfoides terciarios, en tejido conectivo. Se va a encontrar en tejido conectivo, y en tejido conectivo tenemos vasos linfáticos. La diferencia es que a reserva del nódulo linfático, donde el vaso linfático puede funcionar como aferente o como eferente dependiendo de la relación con respecto al nódulo linfático, este de aquí funciona como eferente del primero, pero funciona como aferente del segundo. Aquí no hay un vaso linfático que esté llevando los antígenos al tejido linfoide terciario. Al contrario, se los está llevando por ultrafiltrado.
Entonces, la última característica consiste en que no tiene, y vamos a escribirlo, en que no tiene vasos linfáticos aferentes. Podría tener solo vasos linfáticos eferentes, pero aferentes nunca va a tener. Para la formación de este órgano linfoide terciario también es necesaria la expresión de algunas citocinas. Estas citocinas o de algunas moléculas que van a ser importantes para que se presenten, principalmente una de ellas va a ser la vamos a escribirlo un poquito más para que se vea mejor, la linfotoxina alfa 1 beta 2, que es una de las importantes que vamos a necesitar, y también otra situación que se conoce como rank ligando, que hablaremos muchísimo más adelante sobre esta molécula, e interleucina 7. Interleucina 7 también sería otra citocina bastante importante para la formación de órganos linfoides terciarios, que serían las principales citocinas. Además, para la formación de las vénulas de endotelio alto también van a ser necesarias una que otra citocina, principalmente quimiosinas, varias de ellas ya conocidas, como lo puede ser CCL19. También vamos a necesitar CCL21, que son las T dependientes, y CXL13, que era la que necesitábamos para ver las zonas B dependientes y T dependientes, que ya platicamos de eso. Entonces serían las citocinas importantes que vamos a necesitar para la formación de órganos linfoides terciarios y las vénulas de endotelio alto. Una vez que entendimos esto y que sabemos las 8 características, para que se forme un órgano linfoide terciario, es momento de conocer en qué tipo de situaciones o qué tipo de estímulos van a hacer que se formen estos órganos linfoides terciarios. ¿Qué situaciones pueden originar en el cuerpo la formación de estos órganos linfoides? Una de ellas son las infecciones crónicas. Entonces, la primera, veíamos que era una inflamación crónica, y obviamente infecciones crónicas pues van a dar una inflamación crónica. Entonces, cualquier bicho, cualquier bacteria que esté por mucho tiempo puede generar una infección crónica. Ejemplos de infecciones crónicas vamos a encontrarlos, por ejemplo, en el caso del virus de la influenza. Virus influenza es uno de los microorganismos que nos puede dar estos problemas. Además del virus de la influenza, podemos encontrar también algunas otras bacterias, de hecho una muy famosa como Helicobacter pylori, que es principalmente gastrointestinal. La infección por Helicobacter pylori puede inducir la formación de órganos linfoides terciarios. Otras situaciones un poquito también más clínicas que nos pueden originar son las enfermedades autoinmunes, la autoinmunidad. ¿Qué es eso? Lo revisaremos más a fondo, igual también en los videos de inmunidad adaptativa, pero para fines prácticos el T se confunde y nos empieza a atacar al propio organismo. De manera muy general, la inmunidad adaptativa empieza a atacar, vamos a ponerlo triste, al propio organismo. Eso es en lo que consiste la autoinmunidad. Y ejemplos de algunas enfermedades autoinmunes donde llega a suceder esto lo encontramos en el lupus eritematoso sistémico, que se abrevia como LES, lupus eritematoso sistémico. Pacientes que tienen una enfermedad que se conoce como colangitis biliar primaria también lo pueden llegar a tener. Colangitis biliar primaria pueden llegar a tener la formación de este tipo de situaciones. Pacientes en su tiroides que tienen una enfermedad que se conoce como tiroiditis de Hashimoto también la pueden llegar a tener. Y también, por ejemplo, en algunos pacientes que llegan a tener esclerosis múltiple o miastenia gravis, que son dos enfermedades también diferentes. Esclerosis múltiple o miastenia gravis. Son ejemplos donde podemos encontrar este tipo de órganos linfoides terciarios en algunas enfermedades. Otra enfermedad también bastante importante donde llegamos a tener la formación de órganos linfoides terciarios es en cáncer. A final de cuentas, el cáncer es una célula que no es normal, el sistema inmune intenta responder contra este cáncer, se genera a final de cuentas inflamación para tratar de luchar contra la célula cancerígena,
pero no puede, ¿no? Entonces es un estímulo de inflamación crónica, la situación del cáncer. En algunos cánceres, principalmente, por ejemplo, lo vamos a encontrar en melanoma, que es un cáncer bastante agresivo, melanoma, lo podemos llegar a tener. En el cáncer, sea pulmonar, principalmente de células no pequeñas, también vamos a tener la presencia de la formación de órganos linfoides terciarios de células no pequeñas. En el cáncer de mama, y también hay linfomas que se originan del MALT, como lo pueden ser linfomas tipo MALT. Platicaremos de ello mejor en los videos de inmunidad adaptativa. Vuelvo a lo mismo, esto es mejor en inmunidad adaptativa, pero estos serían algunos ejemplos en donde tenemos la formación de órganos linfoides terciarios en el caso del cáncer. Como cuarto escenario clínico tendríamos también en trasplantes o injertos. Injertos entre paréntesis trasplantes. Lo definiremos mejor también ya por los últimos videos. Pero injertos o trasplantes. Principalmente en el caso de qué tipo de trasplantes. Trasplantes de corazón, trasplantes de hígado o de riñón, que son uno de los principales órganos trasplantados y donde se ha observado este tipo de problemas. Igual lo platicaremos mejor en los videos de inmunidad, ya cuando vayamos para los de la UNAM en tercer bloque, que es un poquito más la situación más clínica. Y finalmente, como quinto punto, las causas ambientales. Causas ambientales también nos pueden originar problema, como que, por ejemplo, exposición a humos o polvos prolongados, vamos a dejarlo como polvos, la exposición crónica a polvos prolongados, de manera prolongada, exposición crónica de manera prolongada a polvos es una de las situaciones que vamos a tener presentes también. Por ejemplo, algunos trabajadores como los trabajadores en empresas textiles pueden tener la formación de este tipo de situaciones. Metales también, bastante importante, o en generar cualquier paciente que tenga un polvo, y en el caso del metal, el asbesto también puede ocasionar la formación de órganos linfoides terciarios. Cabe aclarar, y también hay un punto muy importante de aclarar aquí, que hablando de las infecciones crónicas, específicamente el caso de Mycobacterium tuberculosis, hablando de las infecciones, Mycobacterium tuberculosis forma una estructura totalmente diferente que es el granuloma. Aquí esto no entraría como un órgano linfoide terciario, entonces es importante conocerlo porque a veces es un ejemplo que suele darse mucho y con el que se confunden mucho, pero no. En el caso de Mycobacterium tuberculosis no tendríamos la formación de órganos linfoides terciarios, es motivo para otra clase. Entonces, hasta aquí habríamos terminado todo con respecto a órganos linfoides terciarios y de esta manera concluimos nuestros videos de órganos linfoides.